Blade Runner no solo creó una estética, la vistió. En esta historia el vestuario no es decoración, explica al mundo, la sociedad y quién está condenado a sobrevivir. Hoy vamos a ver cómo la ropa ayudó a definir ese futuro oscuro que todavía seguimos copiando. Basada en la novela de Philip K. Dick, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Blade Runner nos muestra una humanidad en decadencia que ha logrado alcanzar grandes avances tecnológicos, creando colonias espaciales y androides prácticamente indistinguibles de las personas. En este vídeo vamos a ver cómo el vestuario de Blade Runner construye su mundo, desde la mezcla imposible de pasado, presente y futuro, hasta la estética neo-noir inspirada en el cine de los años 40. Descubriremos por qué esta historia, llena de soledad, rebeldía y decadencia, se convirtió en la base del estilo cyberpunk, y analizaremos a humanos y replicantes para entender cómo el traje, la silueta o incluso los materiales revelan quién controla, quién obedece y quién intenta escapar. Si quieres mirar Blade Runner con otros ojos, quédate, porque aquí el vestuario no viste a los personajes, los desnuda. Al ver esta película nos encontramos con una historia futurista que ya se ha pasado porque está ambientada en un supuesto año 2019 que nunca ocurrió en la realidad, pero bueno, una historia futurista al fin y al cabo en la que gracias a la ingeniería genética, la enorme empresa Tyrell Corporation creó a los androides Nexus, a los que se los conoció como replicantes. Concretamente, los Nexus 6 fueron creados con al menos la misma inteligencia que los ingenieros que los diseñaron y un aspecto igual al de los humanos, pero eran superiores en fuerza y agilidad. Básicamente, los replicantes son IAs que solo se pueden distinguir de las personas con un test especializado en detectar replicantes. ¿Y qué hicieron con estos androides? Bueno, no sé si sabes que la palabra robot viene del checo robota y significa trabajos forzados. Los utilizaron como esclavos para la exploración y colonización de otros planetas, pero los desterraron porque se rebelaron. Entonces la película empieza en un año en el que los replicantes no pueden pisar la Tierra, y si lo hacen, los Blade Runner, que es policía especializada, se encarga de ejecutarlos, o como lo llaman los humanos, retirarlos. Todo lo que he explicado no pasa en la película, es desde donde parte, o sea, es el contexto de la historia. Así que la humanidad tiene un problemilla. Han creado unos robots bastante fuertes que parecen personas y que terminan por desarrollar conciencia de sí mismos con emociones incluidas. ¿Solución? Pues para evitar conflictos les ponen fecha de caducidad. Vamos, tienen obsolescencia programada a los 4 años. Y porque el vestuario de Blade Runner es cyberpunk, es lo que tenía que acompañar a esta historia. ¿Pero por qué es un referente de este estilo? Porque cuando se estrenó en cines aún no se había consolidado el cyberpunk como un género, por lo tanto tampoco su estética. Y es que cuando salió Blade Runner ni siquiera existía el término para este subgénero de la ciencia ficción. Bueno, sí existía, pero no se había publicado aún. Cyberpunk es el título de un cuento corto escrito en 1980 por Bruce Betke, pero publicado en 1983, y eso es un año después del estreno de Blade Runner. ¿Qué pasa? Que alrededor de los 80 es cuando se concreta este género que se fue formando en la literatura con libros como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que es del año 1968, o La chica que estaba conectada, de 1973, escrito por Alice Bradley Sheldon bajo el seudónimo de James Tiptree Jr. Así que la primera vez que el público vio la película todavía estaba cocinándose, pero ya casi listo para escuellar, para ponerlo ya en el plato. Lo que viene siendo el género cyberpunk, subgénero, el cual se considera consolidado en 1984 con la novela Neuromante de William Gibson. Vale, sabiendo todo esto, Blade Runner lo que hizo fue representar visualmente todo lo que se venía escribiendo en la literatura, y Ridley Scott, el director, mostró una distopía sombría, que es una característica muy importante del cyberpunk, representándola a través del cine negro. Blade Runner es una película neo-noir, y así se representa claramente en el vestuario, donde vemos a la policía vestida como detectives del Hollywood de los años 40 y a una replicante vestida a lo femme fatale del futuro. Lo que hicieron los diseñadores de vestuario Michael Kaplan y Charles Knott fue crear una estética futurista, pero a la vez tanto clásica como actual, o sea, fusionaron pasado, presente y futuro, lo que les valió un premio BAFTA de la Academia Británica del Cine y la Televisión. ¿Cómo consiguieron fusionar todo el plano temporal? Pues el pasado aparece en la moda de los años 40, en la estética dandy y en los elementos tradicionales y religiosos que se ven por las calles. Luego plasman el presente, el suyo, recordemos que es una peli de 1982, con el punk y el power dressing. Y por último, el futuro lo marcan la tecnología y las formas exageradas. Todo esto hace que sea una estética que nos resulta familiar y cercana hasta cierto punto, y este punto está en los elementos tecnológicos, que son los que ya nos hablan de futuro, y en la normalidad con la que las personas de la
las calles visten como punkis cibernéticos. La elección del punk para la estética cyberpunk es bastante clara y acertada. ¿Por qué? Porque la distopía tecnológica que representa este subgénero de la ciencia ficción viene acompañada de un malestar social que provoca contracultura. Y justamente entre los 70 y los 80 nació una contracultura que tenía como lema No Future por la desconfianza de los jóvenes en el futuro, que no es otra que el punk de los Ramones, de los Sex Pistols o de Agnostic Front. ¿Y qué son los punkis? Son antisistema, pertenecen a un movimiento disidente, disruptivo, antiautoritario. Igual que los ciudadanos cyberpunk que viven en un mundo urbano de alta tecnología en el que las grandes corporaciones han sustituido a los gobiernos y en el que la sociedad se divide entre ricos y pobres. Por tanto, nos encontramos en una tecnodistopía que ya se percibe desde las primeras imágenes de la película, donde vemos un Los Ángeles oscuro que se ilumina con la luz artificial de los edificios y grandes llamaradas que salen de las chimeneas situadas en los rascacielos más altos, algo que da la sensación de contaminación, y además aparecen macroconstrucciones y algunos vehículos voladores para dejar claro que nos encontramos en el futuro. La siguiente escena, la de León haciendo el test para descubrir si es un replicante, es muy graciosa por la cantidad de información que la ropa nos está dando sobre el universo y los propios personajes sin que nos demos cuenta. Tenemos al androide que se llama León, contrapuesto totalmente al Blade Runner que le está haciendo preguntas. Uno es humano y el otro es robot. Uno es antiguo, el otro moderno. Uno es policía, el otro rebelde. Uno es la autoridad, el otro el sometido y finalmente uno es bueno y el otro es malo, aunque esto último lo dejo ya según tu opinión. Pues bien, todo lo que he dicho lo muestran solo con la ropa. Sí. Mira, el policía, que es el humano, el antiguo, la autoridad, representa esas características vistiendo un traje de chaqueta, chaleco, camisa y pantalón, con su pañuelico en el bolsillo, su reloj y su pelo bien peinado. Según su ropa, es policía porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que ellos visten de manera formal, con traje, pero con un traje clásico, típico, sin elementos que llamen mucho la atención. Se nos muestra que es humano por lo mismo. Eso sí, no vamos a entrar en si Deckard es hombre o replicante. Pero en fin, las personas son las que se visten de esta manera tan reconocible para el espectador durante toda la historia, y tiene todo el sentido porque en solo los 40 años que separan el rodaje de la película con el futuro que plantea, lo más lógico es pensar que la moda habrá cambiado, pero no de manera muy drástica. Además, el individuo más antiguo, el ser humano, que ha existido durante mucho más tiempo que los replicantes, se ancla más al pasado vistiendo de forma clásica. Lo podemos ver con Holden, que es de quien estamos hablando, o también con el Capitán Brian de la policía y jefe de Deckard, que aparece por primera vez con camisa estampada y corbata, acompañadas de una pistolera de hombro, y más tarde con una gabardina de cuero y un sombrero fedora que recuerda a los detectives privados del cine de los 40. Pero no te pienses que los del traje son todos los humanos, porque en las calles no es así. Quienes lo visten son los poderosos, los que controlan el progreso, los ricos, vamos, o los que trabajan para ellos. Esta forma de vestir da la sensación de seriedad. Es una manera de cuidar tu imagen y presentarte ante los demás como una persona responsable y formal. Por eso es la ropa que se utiliza en los trabajos de oficina o en eventos importantes. Por ejemplo, una jefa o un jefe de una gran empresa por lo general va a llevar un traje pulcro demostrando su autoridad frente al trabajador, que en este caso es León, al que vemos con un uniforme de trabajo de un material plástico y arrugado. Claramente está por debajo de ese Blade Runner y tiene que someterse a las preguntas que le hacen. Lo de rebelde en este caso se ve más bien con la actitud de León en cierto momento. No lo expresa con su ropa porque está tratando de pasar desapercibido entre los empleados. Eso sí, podríamos relacionarlo con la barba de 3 días que lleva. Ya sabes, las barbas dan mala imagen. Vale, falta un detalle de la ropa que no he nombrado y que se repite todo el tiempo entre algunos personajes. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. Nada, perdón. El Blade Runner va absolutamente clásico, sin ningún elemento de tecnología avanzada y sin embargo nos deja entrever la época en la que se encuentra a través del simbolismo. ¿Con qué? ¿Con qué? Con su corbata. Lleva puesta una corbata de estampado geométrico. Cuadrados dentro de cuadrados. Lo que podría ser una simple moda del 2019, pero según yo lo veo, es un detalle que revela su época no porque simbolice un futuro, sino porque simboliza esa ciudad del futuro. Te explico. Los Ángeles de 2019 es una ciudad ecléctica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mezcla de diferentes estilos, épocas y culturas. Nos podemos encontrar con elementos del expresionismo alemán, del Art Nouveau,
Art Deco, o construcciones de inspiración egipcia y maya, por ejemplo, mezclados con una arquitectura futurista inspirada en los diseños de Saint-Éliard dentro de un entorno urbano influenciado por el dibujante Moebius. Pero si algo predomina en la ciudad son las formas geométricas. Están en los vehículos, en las fachadas, en los interiores, hasta las luces y sombras forman rayas muchas de las veces. ¿Y no es casualidad que también se encuentren en la ropa? Lo que están haciendo con esto es mostrar una cohesión entre los personajes y la ciudad. ¿Cómo lo sabemos? Porque como buen mundo cyberpunk que es Blade Runner, quien manda es una megacorporación. La ciudad pertenece a la Tyrell Corporation y precisamente los personajes que utilizan formas geométricas en su manera de vestir son los que en mayor o menor medida están integrados en la sociedad. Si observas bien te darás cuenta de que lo llevan quienes trabajan para el sistema. Y vamos más allá, son patrones y líneas rectas. Las figuras geométricas señalan a esa gente que está dentro del sistema, un sistema controlado por una megacorporación que marca el camino a seguir, por lo que los patrones repetitivos indican lo que el individuo debe ser. Todos los ciudadanos deben de comportarse igual sin salirse de las normas sociales. Las líneas rectas, por su parte, siguen el progreso y marcan el camino. Lo vemos con Deckard, un ex Blade Runner que aparece por primera vez con chaqueta de traje y gabardina, dos prendas claramente inspiradas en los detectives del cine negro, combinadas con una corbata tejida en punto y una camisa que parece azul, pero que en realidad es más bien morada, con unas rayas verticales interrumpidas con algún tipo de dibujo que no se distingue muy bien. Aquí realmente no muestra formas muy rígidas, pero esta ropa la cambia cuando retoma su trabajo como Blade Runner. Es en el momento en el que empieza a seguirle la pista a los 4 replicantes que se han infiltrado en el planeta Tierra, cuando se pone una corbata de cuadros y una camisa con un patrón que alterna rayas y puntos, adornada en el cuello y el pecho con líneas formadas directamente con las puntadas de un hilo de color más claro. Y así sigue mientras persigue a los replicantes, con su chaqueta de traje naranja y su gabardina de cuello acanalado, cambiando las camisas y las corbatas, pero siempre incorporando motivos geométricos. Luego tenemos a Eldon Tyrell. Él es el jefe de la megacorporación, es el creador de los replicantes y tremendamente rico, así que demuestra opulencia con su imagen. La primera vez que lo vemos entra en escena interrumpiendo la conversación entre Deckard y Rachel, y no se presenta él, tiene que hacerlo Rachel. Aquí le vemos vestido sencillo pero muy formal y elegante, con un traje azul, camisa y pajarita blancas y sus gafas de forma octogonal. Después vuelve a salir cuando se reencuentra con Batty, su creación más perfecta. En esta escena él está en su habitación, situada en lo alto de la gran pirámide que preside la ciudad. Se encuentra rodeado de lujos, vestido con un camisón blanco porque está en la cama, así que está en una situación vulnerable y cubre esa vulnerabilidad con una bata que es muy llamativa porque es muy grande, parece un edredón. Lo que estamos viendo con Tyrell es la representación de un dios, de un líder supremo, porque él es el creador. Esto lo consiguen a través de la opulencia y con una imagen muy cuidada. En su primera escena, por ejemplo, el puño de la camisa sobresale por la manga de la chaqueta el mismo trocito en cada brazo. No se le sale ni un pelo del sitio, ni siquiera cuando está en la cama, y el uso del color blanco también tiene que ver, porque se asocia a la divinidad. Y más aún, él no es exactamente como los demás. El tacto de los tejidos que usa se percibe muy liso, mientras que a otros se les nota cierto desgaste. Presenta geometría, pero con texturas en vez de con estampados, y lo mezcla con formas más orgánicas, no líneas tan rígidas. Tyrell es, como le llama Batty, el dios de la biomecánica, un dios que en realidad es un simple hombre al que podemos ver en camisón. Por otro lado también está Gaff, que acompaña a Deckard en su misión, pero no hace nada, parece que solo le está vigilando. Para Ridley Scott tiene pinta de traficante adinerado, ajustándose a la idea de que él dirige el trabajo sucio del departamento de policía. Gaff siempre viste con traje de 3 piezas, esto es, chaqueta, pantalón y chaleco, que además lleva con pajarita. De esta manera, con el chaleco y la pajarita, está añadiendo formalidad a su imagen. Pero es que también se le ve más lujoso gracias a los tejidos brillantes y elementos dandy como el bastón, el sombrero trilby o la flor en la solapa, sin olvidarnos de las figuras geométricas, que en su caso nos recuerdan al Art Deco, un estilo que representó modernidad, lujo y glamour, y todo ello lo combina con un abrigo recto de aspecto más sobrio, en color gris, con algunos detalles en negro. Tiene una imagen muy cuidada. Fíjate, por ejemplo, en los dibujos del chaleco que al hacer la doblez de la solapa encajan perfectamente. Según la revista GQ México, el chaleco transmite poder y astucia, cosa que a mí me encaja perfectamente con Gaff porque es un personaje misterioso que parece saber más de lo que se cuenta. Él es una persona que se diferencia del resto siendo más llamativo y lujoso, lo que le acerca un poquitín a Tyrell. Como decía antes, las formas geométricas señalan a la gente que está dentro del sistema. ¿Y qué más? No me acuerdo.
Las formas geométricas señalan a la gente que está dentro del sistema y trazan el camino correcto. Y yo sé que esto tiene mucha información, pero es que la cosa sigue, porque ese camino cerrado que marca la sociedad se enlaza con un tema muy cyberpunk, el de la alienación, que según la RAE es la limitación o condicionamiento de la personalidad impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos, sociales, económicos o culturales. Y un estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. O sea, te dicen cómo tienes que ser y te sientes un ente sin personalidad. Eres un cuadrado dentro de un cuadrado que sigue una línea. La deshumanización que esto supone hace que la gente sienta soledad. Date cuenta de que en Blade Runner casi todo el mundo anda solo por la calle. Además, esta deshumanización crea la necesidad de búsqueda de identidad, que en el caso de esta historia la están llevando a cabo quienes no son humanos. Los replicantes están aprendiendo a vivir mientras buscan desesperadamente que les alarguen el tiempo de vida. Lo de la soledad es algo que Ridley Scott quiso que se percibiera a través del ambiente, y para ello se inspiró en el cuadro Nighthawks de Edward Hopper. Así creó una atmósfera cargada de claroscuros. Hablando de vestuario, ese sentimiento de soledad se percibe muy bien en el momento en el que Deckard se encuentra en su apartamento bebiendo whisky, asomado al balcón y enrollado en una manta de la que podemos notar su sensación de calor por un hecho muy simple, y es que podemos ver su textura suave y calentita. Bien, hasta ahora hemos analizado la parte del vestuario menos futurista, pero ¿es esto realmente el estilo cyberpunk? La verdad es que no nos recuerda mucho a lo que podemos imaginar como personajes cyberpunk. Sí, tienen algunos detalles que pueden indicar tecnología, como el reloj doble del Capitán Brian o el gorro de aviador que se pone gaf para conducir, pero no utilizan colores neón, tampoco usan mucho el color negro ni materiales reflectantes o que evoquen de alguna manera la tecnología, y no los vemos con prótesis o ciberimplantes, al menos de manera explícita. Eso es porque los elementos que acabo de nombrar se asocian más a la parte rebelde y disruptiva de este tipo de historias, con algunas excepciones y sin contar prótesis e implantes, que sí pueden llevarlas todo el mundo, pero lo de las prótesis es algo que se hace mucho más evidente en las personas que no tienen dinero porque hacen lo que pueden con lo que tienen o que por estética quieren que se note. Entonces, si el cyberpunk se asocia a lo disruptivo, se va a ver más en los suburbios y no en las altas esferas. No por nada se inspira en el punk. Así que claramente los replicantes y también la gente común son los personajes con un estilo más cyberpunk, incluyendo en esta peli a la policía que patrulla las calles, que parecen samuráis tácticos. Ya he comentado que los humanos, los buenos, que son más bien los que trabajan por el progreso del sistema, son los que se anclan más al pasado con esos trajes formales. Y también están los ciudadanos que se acogen a la religión. Podemos ver Hare Krishnas y algún judío ortodoxo. Hasta aparecen por ahí una especie de monjas. Pero la mayoría de gente que hace vida en los suburbios combina lo antiguo con lo moderno. Hay muchas personas utilizando sombreros de estilo asiático que parecen inspirados en el takuhatsugasa, que es un gorro hecho de paja de arroz usado por monjes budistas mendicantes, y los llevan junto a unos abrigos gordos de un corte más moderno en lugar de algo parecido a una túnica. También está la gente que coge elementos del punk, como el pelo de colores o chupas de cuero y crestas, y los que integran en sus looks algún tipo de tecnología. Pero son gente pobre, así que incluyen alguna cosica que incluso puede verse un poco anticuada. Por ejemplo, se ven máscaras antigas, que es una cosa que se creó en la Primera Guerra Mundial. Y también hay por ahí gente que lleva unas lucecicas en las gafas, que para algo servirá. El mejor ejemplo de estilo cyberpunk que tenemos en la película es Chu. ¿Por qué? Muy sencillo. La moda cyberpunk ha ido evolucionando desde los años 80 y puede dividirse en varias subcategorías, pero casi siempre será funcional e incorporará elementos tecnológicos o que al menos nos recuerden a ellos. Por eso los colores fosforitos que evocan los neones de las ciudades, por eso la ropa táctica militar o la que está hecha con tejidos técnicos. Y además, como la sociedad es muy avanzada, muy globalizada y muy desigual, se crea una estética visual que mezcla futurismo con decadencia urbana. Pues Chu, que es un genetista de ojos, integra en su vestuario la funcionalidad y la tecnología. Fabrica ojos para la Tyrell Corporation él solo en su laboratorio, situado en el nivel más bajo de la ciudad, en los suburbios, trabajando a temperaturas bajo cero. Por eso va todo tapado con una capucha que le cubre las orejas y el cuello y un abrigo muy grueso conectado a unos tubos que le proporcionan calor. También lleva incorporado lo que parece un intercomunicador y completa todo con unas gafas multifuncionales. En un mundo en el que se ha llegado a crear unos androides indistinguibles de los humanos, a mí me parece una tecnología bastante rudimentaria que se contrapone a lo que él está creando, que son ojos precisamente para utilizar en la alta tecnología. Esto nos muestra la decadencia y habla del nivel social de Chu, por eso parece más cyberpunk, porque es un estilo que definido de manera rápida y simple sería alta tecnología
de baja calidad. El genetista de ojos que trabaja para la Tyrell es solo un ciudadano que sobrevive en la distopía globalizada que es Blade Runner. Y es por eso también que su abrigo de pelo está tan desgastado, lo cual deja al descubierto una cuadrícula que se forma en el tejido, probablemente porque está confeccionado a base de parches cuadrados. De este modo volvemos a ver esa geometría presente en los personajes que trabajan para el sistema. Igual es el caso de JF Sebastian, que hace trabajos genéticos para la Tyrell Corporation y que de una manera muy desenfadada se viste con rayas, círculos y líneas en zigzag que forman rombos. Sebastian es un artesano de 25 años con una enfermedad que le hace envejecer demasiado rápido, por lo que no puede emigrar de la Tierra ya que no pasaría el examen médico. Está solo con los amigos que él mismo fabrica. Su imagen es muy personal. Lleva un peto verde de rayas con bolsillos cargo para guardar sus herramientas, debajo un jersey blanco también de rayas y encima una chaqueta adornada con botones y cordones. No sabemos si la chaqueta es comprada o no, pero parece o sea, tiene pinta de que esté hecha o customizada por el propio Sebastian, siguiendo la filosofía del hazlo tú mismo tan presente en el punk y que el cyberpunk adoptó llevándolo al estilo futurista. Este enfoque Dill habla de su personalidad y le da un toque naif que le hace parecer un artesano salido de algún cuento o teatro. Para que me entiendas te pongo la Wikipedia. El arte naif se caracteriza por la ingenuidad y espontaneidad, el autodidactismo, los colores brillantes y contrastados y la interpretación libre de la perspectiva. Sebastian presenta esa ingenuidad o inocencia que le hace tener falta de malicia. Es bueno y empatiza con los replicantes por su enfermedad que le hace tener poco tiempo de vida, igual que a ellos. Y también empatiza con el Dr. Tyrell porque le admira por su inteligencia. JF Sebastian solo es un humano que vive como puede e intenta ser feliz. Ya solo nos quedan los replicantes y los outfits más chulos que hay. Empezamos con Rachel, la asistente del Dr. Tyrell. Ella cree que es humana, pero en realidad es un experimento para mejorar a los Nexus y hacer honor al lema de la compañía, más humanos que los humanos. Lo que han hecho con Rachel es implantarle recuerdos para intentar evitar el momento en el que empiece a hacerse preguntas existenciales por desarrollar emociones. De esta manera pueden controlarla mejor. Es el personaje que acompaña al protagonista, así que teniendo en cuenta el aura noir que eligieron para Descartes, Rachel se inspira en las femme fatale del cine negro. Por eso la vemos tan elegante con faldas por debajo de las rodillas, hombros anchos y esos abrigos que derrochan glamour. Charles Nod y Michael Kaplan tuvieron como referencia al diseñador de moda Adrian, quien fue el responsable del vestuario del Mago de Oz y popularizó las sombreras creadas en los años 30 por Elsa Schiaparelli, diseñando trajes para Hollywood, en especial para la actriz Joan Crawford. Ese es un elemento que destaca mucho en Rachel, las sombreras, que justamente volvían a estar de moda a principios de los 80 con la tendencia del power dressing, por la que las mujeres vestían trajes con hombreras para ir a sus trabajos de oficina. Llevar trajes estructurados que agrandaban la figura con esos hombros anchos era la manera visual de reivindicar poder. Y así es Rachel. Artificial o no, su personalidad es la de una mujer fuerte que puede trabajar al lado del gran creador. Lo primero que vemos de ella es que reta a Descartes preguntándole que si realmente hace bien su trabajo. ¿Nunca has retirado a un humano por error? Situación que también nos habla de que está empezando a cuestionarse la realidad que los demás le presentan. Con Rachel exageraron mucho los hombros para hacerla más futurista. A mí me recuerda un poco al robot de Metrópolis. Tiene líneas rectas y estructuradas que le hacen una figura un poco robótica, muy acorde al hecho de que ella es un androide. Además de esto, también presenta mucha geometría. La chaqueta de su primer outfit se adorna con rombos en uno de sus laterales y el cuello forma un diamante a modo de corbata. La mayoría de sus looks tienen un estilo que recuerda al Art Deco, con picos, líneas y patrones que se repiten. También vemos cómo utiliza pieles. El traje negro de su primera aparición en pantalla tiene textura de serpiente y los abrigos de pelo que usa parecen de piel animal, pero seguramente son todos sintéticos. Además, en la misma historia la piel parece no estar permitida, ya que cuando Rachel se somete al detector de replicantes dice que jamás utilizaría una cartera de piel y que denunciaría a quien se la regalara. El otro traje icónico de Rachel es el de color gris, confeccionado con tiras anchas de diferentes telas. Forma la misma silueta que el primer traje y tiene picos en sus mangas. Es el que más evidencia la influencia de Adrian. Seguimos con León. Comenté al principio del análisis su primer outfit, que es un uniforme con el que trabaja infiltrado en la Tyrell. Más adelante lo vemos de oscuro, con una gabardina negra que por el brillo que tiene parece estar confeccionada en vinilo. Va vestido un poco al estilo de Matrix,
pero 17 años antes. Zora es muy futurista. Aún no hemos visto a gente por la calle vistiendo así con normalidad. Ella trabaja como bailarina exótica. La primera vez que aparece acaba de terminar el show que hace con una serpiente, así que va caracterizada para su espectáculo. Se ve casi desnuda, pero su cuerpo está cubierto de lentejuelas brillantes. Es un maquillaje muy orgánico que se asemeja a las escamas de una serpiente. Zora es todo lo contrario a lo que habíamos visto hasta ahora. Después se viste con un bikini de cuero, que en teoría debería ser sintético. Este es un outfit súper interesante. El bikini hace formas ligeramente serpenteantes, tanto en la estructura del sujetador como en los dibujos redondeados que se forman con el hilo. La parte de abajo es una braga negra decorada con piedras del mismo color. Es una prenda que se ajusta a la cadera mediante una banda ancha y de ahí, en los laterales, salen unas tiras plateadas que adornan los muslos. La parte de arriba es como muy rígida, se engancha a la espalda y a los hombros sin terminar de cerrar. Me recuerda mucho a las prendas que se hacen hoy en día en impresión 3D. También me recuerda a Xena, la princesa guerrera. De calzado lleva unas botas altas abiertas por la parte de detrás con unos pinchos plateados enormes a cada lado. Están hechas en dos piezas, por un lado unas botas de tacón negras y encima una especie de espinilleras muy altas que cubren hasta las rodillas. Este conjunto lo combina con una chaqueta de plástico transparente que le sirve de chubasquero para la lluvia que cae constantemente en la ciudad y le da el toque futurista final. Dato curioso que no sé si te habrás fijado. Cuando Deckard retira a Zora no está vestida solo con el bikini y el chubasquero. Si te fijas bien, lleva puesta una prenda del mismo tono de su piel y de la manga sale como un tubito que llega hasta algo que tiene en la mano, seguramente para activar el mecanismo que simula las heridas. Ya hemos llegado a los dos personajes que quedan, Pris y Vati, la punky y el militar. Pris es muy cyberpunk, también lo son Chu, León, Sora y Vati, pero es que ella es la que más elementos del punk coge con las medias rasgadas, el animal print y yendo así un poco estrafalaria para alguna gente. Lo que lleva puesto es un mono brillante de colorines en tonos azules, morados y verdosos, confeccionado como si fuera un vestido con un arnés incorporado, que va desde el cuello hasta la entrepierna. Debajo usa una camiseta de manga 3/4 de color negro transparente. Para el calzado, zapatos de cuña con calentadores y se cubre con un abrigo de estampado de tigre elaborado a tiras verticales. Alterna la tela estampada con otra tela, dando la sensación de que el propio abrigo está destejido en esas partes. Las medias rotas con efecto de liguero, el abrigo, el collar de tachuelas y el pelo decolorado y despuntado es lo que le da el toque punky. Daryl Hannah, la actriz que interpreta a Pris, tuvo algo que ver con el look del personaje. Resulta que en las pruebas de cámara que se llevaron a cabo con diferentes actrices para el papel de Pris, ella decidió que le gustaba una peluca rubia que había encontrado en una caja y quiso pintarse los ojos de negro porque acababa de ver Nosferatu. Luego se arrepintió porque vio a las demás chicas súper guapas y ella se veía rarísima. Pero consiguió el papel. Hay que ser una persona auténtica, gente. Para Roy Batty no necesitaron mucha parafernalia. Rutger Hauer, el actor que la interpreta, ya tiene mucha presencia. De hecho, en el documental Días Peligrosos, Ridley Scott cuenta que quedó impresionado la primera vez que lo vio en persona. Así que solo le pusieron una gabardina negra de cuero. Tiene un cinturón lleno de pliegues y los bolsillos y las solapas son grandes. También está decorada con líneas redondeadas que siguen la dirección natural de los hombros y el contorno del cuerpo. Es una prenda que le da un aire militar, lo que encaja perfectamente con el rol que le asignaron al fabricarlo como ejemplar de combate. Debajo lleva una camiseta básica de color claro y un pantalón largo, bastante simple. Es el look menos llamativo de la película, por lo que nos puede parecer que va vestido normal, pero en realidad es el menos normal de todos. Se diferencia del resto por la simpleza de sus prendas. Cuando todos llevan estampados o algún color vivo, él no. Como decía antes, impresiona al director al verle en persona. El actor traslada su presencia a Batty, con su actitud, su altura, su pelo rubio casi blanco y sus ojos tan claros. No le hace falta añadir más detalles. Tú fuiste creado lo más perfectamente posible, le dice Tyrell. A todos los replicantes, de una manera u otra, se les nota que no son humanos, aunque lo parezcan. En el caso de Pris, por ejemplo, se hace muy evidente cuando se camufla entre los robots de Sebastian. Aquí lleva puesto un maillot nude, más o menos del color de su piel, lo que le hace parecer sintética, sin demasiado detalle en su cuerpo, como si fuera un juguete. Y mientras se camufla, está utilizando una pieza de tul puesta sobre la cabeza como un gran velo que tapa su maquillaje de muñeca, con la cara blanca, los ojos negros, que ya había llevado antes, y las mejillas con colorete, pero azul, en lugar de un tono rosado que sería lo que más se asemeja al rubor humano. En el caso de Roy se hace muy evidente cuando está persiguiendo a Deckard para acabar con él después de que haya matado a Pris, que es a quien él quería proteger. Se entrega a la venganza y vemos a una fiera que actúa con un instinto animal descontrolado, y aún así, aunque lo veamos raro mientras aúlla y rompe paredes con la cabeza, está actuando en respuesta a una emoción muy humana que es el dolor. Y todo esto lo hace en calzoncillos.
No, en serio, tiene mucho sentido porque se está comportando como un animal para mostrar sus instintos más básicos, los instintos que no debería de tener porque es artificial. Es por esto que va semidesnudo. De hecho, él mismo comenta que se está comportando de forma irracional. El caso es que Bati, vestido como sea, siente emociones, miedo, angustia, amor, ira, y no solo eso, es capaz de ver la vida desde un pensamiento filosófico que le hace entender que vivir con miedo es ser un esclavo, que desaparecer sin ser nadie es perderse como lágrimas en la lluvia. Él mantiene la esperanza de seguir viviendo libre junto a sus seres queridos. Bati, aunque sea un replicante, es un espejo de las emociones e inquietudes humanas que en la sociedad de Blade Runner parecen perdidas, dejando espacio únicamente para el miedo y la soledad. Si quieres mirar Blade Runner con nosotros. ¿Quieres mirar Blade Runner con nosotros? Estaba muy bien. ¿Dónde estoy? Unos humanos se han creado. Se llaman replicantes. Tengo hambre ya.